Así lo somos. Aunque ustedes no lo sepan, cada día traemos orgullo hasta desde nuestra formación, nuestra herencia familiar. Nuestros padres a veces nos daban a nosotros esa dosis de orgullo para que nosotros fuéramos fuertes, orgullosos, para que fuéramos altaneros. Tú no puedes tener una sola novia, tú tienes que tener 3 novias. El hombre tiene que ser fuerte, usted no llora, usted no grita. Inyectándole dosis de orgullo. Y el hombre se va haciendo más orgulloso cada día, ¿no? Asimismo, el niño que viene de la escuela que me dice que mamá, en la escuela me estaban diciendo que yo soy feo. Tú no eres ningún feo, tú eres el más hermoso, tú eres el más lindo. Que yo soy cabezón, tú eres el más hermoso. Mentira. Muchacho, cuidado con la lámpara si la tumba. Era cabezón, se llevaba la lámpara. A veces nosotros sin darnos cuenta le inyectamos dosis de orgullo a nuestros hijos y a nuestra familia, a nuestra esposa, a nuestros hermanos. Porque el orgullo es un elemento que nos va formando conforme nosotros vamos sumando elementos. Es una estructura, una gran estructura que se va formando y después, para destruir esa estructura, hay que por obligación rendirse a los pies de Cristo. Rendirse a sus pies. El orgullo tiene muchos sinónimos que nosotros no nos damos cuenta, como por ejemplo la soberbia, el engreimiento, el engreído, el petulante, el presumido, el arrogante, el altivo, el barrabucón, el altanero, el egoísta. Todas esas son formas de orgullo. Los despectivos, todas esas son formas de orgullo. ¿De qué manera nos podemos nosotros identificar con cada uno de estos sinónimos? Póngase a pensar. Es tiempo de que nos escudriñemos internamente. Pero conforme como vayamos hablando sobre la manera de cómo se expresa, usted se dará cuenta si en realidad usted tiene algún pedacito que le toca. Y si le toca un pedacito es suficiente para que desde hoy comencemos a derrumbar ese muro, esa pared que nos separa de Dios. Pues ustedes sabían que el orgullo es exactamente el pecado que nos hace sentir superiores a Dios. Nos hace sentir superiores a Dios y por lo tanto nosotros estamos separados de Dios, violando el primer mandamiento. Amarás al Señor tu Dios sobre todas las cosas, incluyéndote a ti mismo, ¿verdad? Entonces, si ese es el primer pecado, el pecado más importante, el orgulloso lo está violando cada momento porque él se entiende que es el más importante. Para ello, la palabra de Dios les advierte en el verso 16 del libro de Proverbios. La palabra de Dios dice: antes del quebrantamiento viene la soberbia o el orgullo, y antes de la caída, la altivez de espíritu. Si usted observa, aquí está hablando que antes de la caída, eso significa que si usted es altivo, si usted es soberbio, si usted tiene orgullo, le espera la caída. Antes de la caída viene ¿qué? El quebrantamiento. Entonces, todo orgulloso ineludiblemente, indefectiblemente caerá. Si no va a los pies de Cristo y quebranta su corazón. Ineludiblemente le espera ¿qué? La caída. El éxito, decía nuestro pastor la semana pasada, es exactamente la serenidad de espíritu. Aquí dice que el espíritu va a caer. Entonces, si el éxito es la serenidad de espíritu y cuando no tenemos esa serenidad de espíritu, estamos totalmente destruidos, decía nuestro pastor la semana pasada. Todo lo que estuvimos aquí, disfrutamos de esa prédica de la paz, ¿verdad? Que nos fortaleció. Pero decía esa frase el pastor que me llegó. Y entonces, exactamente, para nosotros no caer, como dice el verso 18 del capítulo 16 del libro de los Proverbios,
necesariamente debemos guardar paz en nuestros corazones, que solamente la tendremos, ¿cómo? Decía el pastor, con Cristo albergando dentro de nosotros. ¿Sí? Entonces, la naturaleza misma de la soberbia no empieza en el mundo, empieza en el cielo. ¿Recuerdan ustedes? En Isaías 14, del 12 al 14, se narra cómo Lucifer, Satanás, como le querramos llamar, se vistió de ángel de luz, pero era no solamente eso. Dice el libro de Ezequiel, en el capítulo 28, dice, perfecto eras como todos tus caminos. Era perfecto. Dice que era un ángel de luz, era lo más perfecto, era puro. Pero le decían donde quiera que pasaba, como le decimos nosotros a nuestros hijos, a nuestros hermanos, a todo el mundo, oye, pero tú eres el mejor del grupo. Tú te ves muy bien, tú luces muy bien, tú viste muy bien. Y cada vez que nos dicen eso, nosotros nos ponemos anchitos, paramos el pechito. Así mismo le decían a Lucifer. Y entonces él, como se sentía el mayor, y así lo dice la palabra, dice, tú que decías en tu corazón, dice el capítulo 2, 14 del libro de Isaías, dice, tú que decías en tu corazón, subiría al cielo, junto a las estrellas de Dios, levantaré mi trono, y en el monte del testimonio me sentaré a los lados del monte, o sea, al lado de Dios. O sea, él entendía que él podía ser superior a Dios. Pero no solamente lo entendía ahí, sino que ¿qué hizo? En el capítulo 3 del libro de Génesis, entonces se establece aquel primer pecado, en donde el diablo comenzó a tentar para que justamente a partir de ahí nosotros cayéramos en pecado. Entonces visita a Eva y comienza a tentar a Eva. Pero esa tentación de Eva no era solamente para la desobediencia de Eva, sino que de una vez le metió el germen de la semilla, del veneno de la semilla, cuando le dijo, hey, si tú comes del árbol, tú serás igual que Dios. Es más, tú tendrás tanto poder como Dios. Y ella le hizo caso. Y no solamente le hizo caso, también le dio al esposo, para que el esposo también fuera igual que Dios. Entonces, el pecado de la tentación, de la soberbia y del orgullo comienza en el cielo. Con ese primer pecado que no solamente tentó a Eva, sino que se ha extendido a lo largo de toda la humanidad y la generación, lo que es la tentación. Entonces, aquí el pecado no solamente era decirle, desobedece lo que te dicen que cumplas, sino el pecado era hacerse sentir tan fuerte como él o superior a él. Por lo tanto, ¿cuántos de nosotros no hacemos esto? Lo hacemos a veces. Nos dicen, mira, no haga eso. Y cuando nos dicen, no lo haga, viene el otro por atrás y dice, chacho, hazlo, que eso no es nada. No use droga, no venda droga. Eso no es nada, mira. Llévamele ese paquetico a fulano, que yo te voy a dar una virutica. Eso no es nada, muchacha, tú lo haces, tú puedes. El orgullo de tener, de ser, de yo soy. Ustedes recuerdan que el orgullo tiene 3 patas y el orgullo son 4. Se va de pique siempre. La primera es el yo sé. La segunda es el yo soy. La tercera es yo tengo. El orgulloso siempre cree que él es. Siempre cree que él sabe, él lo sabe todo. Y siempre cree que él lo tiene todo. Él es el que resuélvelo todo. Pero a la larga, ¿qué le pasará conforme al verso 18? Caerá. Porque nadie puede sostener la ilusión de que él es el que es. Porque ¿quién es el que es? El grande. Yo soy el que soy. Varias manifestaciones pueden expresarse a través del comportamiento de los seres humanos para determinar que es orgulloso. Número 1, la autosuficiencia o la autoglorificación. La autoglorificación, una manifestación muy común, es la tendencia a buscar constantemente la aprobación de los demás. Hay personas que les encanta que le llamen la atención, incluyendo pastores. Los pastores, oiga, pastor, pero a usted esa predica estuvo muy buena. Usted es un tremendo. Yo lo uso y usted coge y se puede para el pechito.
porque yo estaba esperando que me hicieran eso. Usted es el mejor del grupo. Usted es el que más demonios saca. Y usted parando el pechito. Pero no solamente eso. En nosotros, los que no somos pastores, ¿cuántos de nosotros no nos gusta que nos resalten? Que estamos esperando que nos resalten. Que le pongan el nombre de nosotros a la calle, que le pongan el nombre de nosotros al edificio, que seamos nosotros los reconocidos. ¿Cuántos de nosotros? Estoy matándome porque yo quiero que al final se den cuenta que yo soy el mejor. Y el papá por la tarde inyecta, fájate a estudiar para que en la escuela te reconozcan que tú eres el mejor. Y en la escuela le dicen, te voy a dar una medalla para que tú seas el mejor. Y le dan una medalla, el mejor del curso. Y comienza usted a llenarse de medalla y a parar el pecho de que es el mejor del curso. Llenándose de orgullo. Pero recuerde que cuando usted se llena de orgullo y no le da la gloria a Dios, automáticamente usted se está separando de Dios. ¿Qué dice la palabra en el libro de Mateo, en el capítulo 6, verso 1? Ya, está por ahí, ¿verdad? Guardaos de hacer vuestra justicia delante de los hombres. O sea, no diga usted que usted es bueno ni que nada por el estilo. Porque miren lo que pasa. Para ser vistos por ello. O sea, yo quiero siempre estar para que el otro me llame, me diga. De otra manera, no tendréis recompensa de vuestro Padre que está en los cielos. ¿Está claro con eso? El Señor te dice, no te dé cutupe, no te tú dándote coba, no te tú diciendo que tú eres, que yo soy el que soy. Al final soy yo el que soy, no eres tú el que eres. Proverbios 3, verso 5 dice claramente, fíate de Jehová de todo corazón y no te confíes, no te apoyes en tu propia prudencia. O sea, ¿qué te dice el Señor acá? Olvídate de que tú eres, el que soy yo. Fíate de mí de todo corazón, fíate de mí. No te fíes o no te confíes en ti. Muchas veces nos pasa eso, yo me confié en mí, al final yo tenía que entregarle eso a Dios. Y me pasó lo que me pasó porque me confié en mí. Cuando tú eres realmente cristiano auténtico que reconoce tu error y tu fallo. Pero muchas veces no lo reconocemos y no nos damos cuenta de que sí que lo hicimos. La segunda manera de cómo se expresa el orgullo es sencillamente para recibir corrección, nunca está el orgulloso. No acepta corrección porque él tiene la razón de todo. Él es el que más sabe y él se lo sabe todo y él es él. Él no acepta corrección. Por esa razón, la palabra de Dios le dice en Proverbios 12, desde el 15, dice, el camino del necio es derecho en su opinión, mas el que obedece el consejo es sabio. Pero los necios no cogen consejo. Los orgullosos no aceptan ningún consejo. Un corazón orgulloso es un corazón que rechaza la corrección. Y el que rechaza la corrección no admite errores. Y no admitir errores es exactamente eso. La tercera manera es despreciando a los demás. Yo no sé si ustedes han dado cuenta de muchas personas que te miran por encima de los hombros, que te miran así. Mira a este y quién es, yo soy más importante que él. Aquí yo soy el jefe, yo soy la autoridad. ¿Qué es lo que se cree? Desprecian a los demás. Entonces, despreciar a los demás con una mirada por encima de los hombros es exactamente orgullo. ¿Cuántas veces no nos ha pasado? Sobre todo con algunas personas que cuando la comenzamos a conocer, a verla, decíamos, ese tipo no me cae bien. Yo no sé, esa muchacha a mí no me cae bien. Y comienzo yo a mirarla así, porque no me cae bien. Pero muchas veces sin conocerla no nos cae bien. Tal vez por sus palabras. A veces cuando comenzamos a tratarlas, nos damos cuenta de que lo que estamos equivocados somos nosotros. Si reconocemos eso y volvemos atrás y le pedimos perdón a Dios, lo hemos hecho bien. Pero si no le hacemos eso y no le paramos bola y seguimos así, entonces tenemos guardada una semilla de raíz de orgullo en nuestro corazón. ¿Qué dice la palabra al respecto en Filipenses 2? Verso 3 dice, nada hagan por contienda o por vanagloria.
Más bien, hagan esto con humildad, estimando cada uno a los demás como superiores a ellos. Eso nos da a nosotros la característica de que somos cristianos. Cuando nosotros nos humillamos y le damos el privilegio al otro, no importa lo que haya pasado. Eso nos garantiza a nosotros de que el otro se va a dar cuenta de que nosotros somos humildes. Y ya hablaremos más adelante del humilde. Siempre debemos dar la razón aunque no la tengamos. ¿Se acuerdan de la historia que hizo el pastor acá, no? De la señora que tenía 103 años. Y la ven todo el mundo muy nítida ella y la señora muy lúcida y con una mente muy clara. Y entonces viene alguien y dice, doña, ¿y qué es lo que usted hace para mantener esa lucidez? Dice ella, yo no peleo con nadie. Yo no peleo con nadie. ¿Cómo que usted no pelea con nadie? Sí, no. Pero si usted está, si usted tiene la razón, dice, yo se la regalo, se la doy. Le doy la razón. Pero si la razón es suya, yo se la regalo. Pero es que eso no está bien, tú tienes razón. Tú tienes razón. O sea, la idea es reconocer que el error del otro puede ser para nosotros de una manera superflua, no nos importa, no nos interesa. El otro se va a dar cuenta de que nosotros nos hemos sentido humillados. Muchas veces eso hace que el otro rectifique con mucho más facilidad con que tú pelees con él y discutas con él. La cuarta manera es la autosuficiencia. Siempre lo tienen todo. La soberbia siempre está manifestada por la creencia de que nosotros podemos manejar nuestra vida a nuestra propia manera, como Frank Sinatra. A mi manera. Yo lo hago todo a mi manera porque yo soy suficiente y autosuficiente. Y el Señor le tiene una palabra especial en el capítulo 4 del libro de Santiago. Desde el verso 13 dice la palabra: ahora vosotros que decís, hoy y mañana iremos a tal ciudad y estaremos allí un año, trabajaremos, edificaremos, ganaremos, en lugar de decir, si Dios quiere, viviremos y haremos esto y haremos aquello. Una palabra, el Señor nos está dando un mensaje hoy de que todo lo que vayamos a hacer, siempre debemos decir, como decía Santiago, si Dios quiere, haremos esto. Entonces, no podemos pensar que nosotros tenemos garantía de que todo lo que hagamos es a nuestra propia manera, a nuestra propia forma. La autosuficiencia es la forma del orgullo o de no aceptar la dependencia de Dios. El orgulloso no depende de nadie. Yo dependo de mí. Yo soy el que tengo y yo dependo de mí. Yo no dependo de nadie. No me gusta molestar a nadie. Esa frase es una frase de orgullo, señores. No me gusta molestar a nadie. Porque yo tengo todo lo que necesito. Si tú no tienes a Dios, no tienes nada, por más que tenga. La familia que valora mucho el éxito, la autosuficiencia y la superioridad sobre los demás, terminarán inculcándole una actitud de orgullo venenosa a su familia, a sus hijos. Oigan bien lo que yo le he dicho. Hay muchas familias que le dicen a los hijos, le dicen, tú no necesitas nada, tú no le pidas a nadie, tú no recibas nada de nadie, tú los tienes todo, aquí tú lo tienes. Son autosuficientes. Pero también se sienten con superioridad. Nosotros somos superiores a la familia de fulano, todo el mundo. No te reúnas con todo el mundo. Yo no me reúno con todo el mundo. Tú tienes que reunirte con la gente de tu clase. Esas son dosis de orgullo que nos están inyectando a los hijos. Trate de reunirse con gente, porque usted, si no se reúne con gente, jamás le va a decir que Dios es bueno y que Jesús es el que salva. No importa con quién sea. Reúnase. La número 5, son ingratos. Los orgullosos no tienen gratitud, no agradecen nada. Ni agradecen a Dios, ni agradecen lo que tú le haces. Ellos siempre entienden que fueron ellos que lo hicieron. Son ingratos. Y la gratitud es determinante en los seres humanos. No perdonan. Como no tienen gratitud, tampoco perdonan. Todo lo que ellos hacen lo hacen bien. Le pasan por arriba a todo el mundo y no importa.
No perdonan, no saben lo que es eso. Y dice la palabra de Dios en el libro de Mateo 6, desde el verso 14, algo que lo conocemos así. Si perdonas a los hombres sus ofensas, os perdonará también a vosotros vuestro Padre Celestial. Mas, si no lo perdona, bueno, pues no te perdono, dice Padre. Entonces, es el deber de nosotros ser perdonadores. Perdonadores. La número 7 es la competencia, los celos y la envidia. Óigame, los orgullosos son competitivos, siempre quieren ser mejor que el otro. Siempre quieren ser mejor que el otro. Pero además, tienen celo por los demás desde que el otro ve que tiene algo. Si él ve que el otro tiene algo bueno, él quiere tenerlo porque tiene celo por eso. Esa finca tuya, yo quiero una como esa, como le pasó a Nabot. ¿Verdad que sí? Yo necesito un carro como el del vecino porque ya yo tengo que emparejarme con él. Yo el carro mío es viejito, ya tiene 2 años, el del vecino es nuevo, yo tengo que comprar uno nuevo. Es celo y envidia. Entonces la envidia, los celos y la competencia son manifestaciones propias de los orgullosos. Si por casualidad le ha pasado alguna vez por su mente algo parecido, quebrantamiento. Santiago 3, verso 16 dice, porque donde hay celos y contienda, allí hay, ¿qué? Perturbación y toda obra, ¿qué? Óigase muy bien. Estamos hablando de cosas peores, ¿no? De cosas perversas. Y finalmente, otra manifestación es el desprecio hacia las normas y a las autoridades. El orgulloso llega a un lugar y él quiere poner las leyes. Él llega aquí y no cumple la ley porque la ley que se cumple es la que él quiere, no la que esté establecida. Violan las leyes. No tiene autoridad porque él es orgulloso. Yo hace mucho tiempo hago las cosas como son y como sean, como yo las hago. No, pero aquí las cosas se hacen así, por normas establecidas. No, pero eso no está bien. Yo lo hago así. ¿No le ha pasado eso? Le pasa a mucha gente que violan sus... Pero la palabra de Dios establece en el libro de Romanos 13, dice muy claro, sométase toda persona a las autoridades superiores, porque no hay autoridades sino las que vienen de parte de Dios. En una palabra, todas las autoridades son puestas por Dios. Lo dice más adelante el mismo Romanos capítulo 13. Toda autoridad es puesta por Dios. Por lo tanto, necesariamente debemos cumplir con las autoridades. Ahora, todas estas manifestaciones vistas desde el punto de vista espiritual traen consecuencias. Por eso dice la palabra en el libro de Proverbios que leímos al principio, que antes del quebrantamiento viene la caída. Para que no haya caída y que esa caída no sea estrepitosa, nosotros debemos conocer cuáles son las consecuencias y así tratar de evitarlas. La número 1 es la destrucción personal. Si hay caída, el que se cae depende de lo alto, ¿verdad que sí? Si el muro que usted ha acumulado haciendo la estructura del orgullo ha sido muy alto, la caída será ¿qué? Mientras más alta el muro, más fuerte la caída. Mientras usted es más grande, más fuerte la caída. Hay una historia que está revelada en la palabra de Dios, ahorita la leeremos, que nos daremos cuenta de cómo y de qué manera, mientras más alto es la torre, más duro es el golpe. En Proverbios 16 nos dice muy claro, todo conduce al quebrantamiento, el orgullo. La historia de Nabucodonosor todas la conocemos. En el capítulo 2 del libro de Daniel, ¿recuerdan cuando Nabucodonosor se hizo todo una estatua de oro gigante, súper gigante de 10 codos de altura? Y entonces dijo, aquí todo el mundo tiene que adorarme. Adorarme a mí que yo soy el rey de Babilonia. Incluyendo a Daniel. ¿Y Daniel qué hizo? Acabamos de estudiar a Daniel en el libro de las células y también. Daniel qué hizo? No, señor. Dígale que no. Que yo no voy a adorar a ese Dios. Y todos conocen la historia de Daniel en el foso de los leones y Daniel cubierto por la gracia de Dios y durmiendo en la barriga de un león. ¿Verdad que sí? Pues Nabucodonosor en el capítulo siguiente, en el capítulo 3, que yo quiero que leamos desde el verso 1 hasta el verso 3 primero, desde el verso 1, Daniel 4,
Daniel 4, desde el verso 1 hasta el verso 3. Miren lo que dice. Él primero reconociendo el poder y lo grande que es Dios. Y fíjense por qué. Vamos a hacer una pequeña anécdota porque aquí mucha gente tiene que identificarse con este hombre. Dice Nabucodonosor, rey a todos los pueblos y naciones y lengua que moran en toda la tierra, paz os sea multiplicada. ¿Qué nos da Nabucodonosor primero que todo? Paz. ¿Qué nos da? Paz. Está en el primer versículo. En el segundo verso dice, conviene que yo le declare a las señales y los milagros que el Dios Altísimo ha hecho conmigo. Y cuán grandes son sus señales y cuán potentes son sus maravillas, su reino. Y su reino es sempiterno y su señorío de generación en generación. Y me paro ahí. Yo como Daniel, igual que Nabucodonosor, esta semana viví un momento de angustia. Desde el domingo pasado, tal vez no se dieron cuenta algunos, pero el mes pasado fuimos al cardiólogo a hacernos el chequeo que nos hacemos siempre, ¿no? Pero esta vez nos hicieron un rastreo de todo, como debemos hacernoslo todo, ¿verdad? Y entonces el sonografista nos dijo, bueno, todo está bien excepto la tiroides, que tiene 2 nódulos grandes, grandísimos. Y estos 2 nódulos hay que llevarlo al endocrinólogo. Fuimos al endocrinólogo y el crinólogo, la endocrinóloga, una paciente de mi oficina, las hijas de ella son mis pacientes, ella me dice, sin pensarlo 2 veces, eso fue el otro miércoles, me dice, doctor, aquí hay 2 nódulos y uno está tan feo que me parece un cáncer. Yo no sé si ustedes, automáticamente yo le dije eso, pensaron algo bueno, ¿verdad? Algo difícil. Bueno, pues, mi esposa estaba a mi lado, yo me quedé callado, pero en mi interior yo dije, eso es mentira del diablo. Eso es mentira del diablo. Y lo peor aún, inmediatamente le puso el apellido. Como quiera, eso hay que operarlo. Pero yo no me siento nada, así como ustedes me ven aquí. Bueno, hay que hacer lo que hacemos, pero primero le vamos a hacer una biopsia y entonces después operamos y... Bueno, gloria a Dios. Salimos nosotros el miércoles antepasado, como dicen por ahí, con el rabito en las patas pensando en el cáncer y pensando en todo como es natural, ¿verdad? El hombre viejo sale a flote y de una vez inmediatamente activa las campanitas de vinil del Chapulín Colorado y se vuelve una jerga el pensamiento, ¿verdad que sí? ¿A todo el mundo? Bueno, pues, inmediatamente llamamos Clínica Abreu, biopsia de tiroides. Bueno, pues no hicimos la biopsia. Acá nuestro grupo de oración fue nuestro ángel de la guarda y toda la iglesia en Vida y Gracia también, el grupo, todos orando y clamando para que el Señor se glorificara. Yo nada más decía, Señor, que saca tu voluntad. Al principio estaba preocupado, el primer día no dormí, no se lo niego. Pero después dormía mi noche. Mi noche no dormía, tranquilo. Y al final, el día antes de recibir los resultados, fue el día más tranquilo. Yo dormí mi noche ese día. Me sentía tranquilo. Y yo, bueno, pero morir en Cristo es ganancia. Si muero en Cristo, amén. Nada más pensaba, y me voy a dejar a mi bella esposa, señores, tranquilo. Bueno, el caso es que, de verdad, pensaba mucho en mi amada esposa. Que estamos solitos, somos solos nosotros. Y entonces, ¿qué pasa? Que cogemos a buscar los resultados. Cuando vamos con los resultados, efectivamente, como Dios lo quiere, ¿verdad que sí? Negativo. Eso significa que el Señor se glorificó conmigo. El Señor se glorificó así como el Señor se glorificó con Nabucodonosor de una manera espectacular. Y así como Él los señala en los primeros 3 versos y después los señala en los últimos 4 versos del capítulo 4 de Daniel. Porque Él, en medio de su orgullo, que se sentía ser el más poderoso y se hacía no solamente la estatua, sino que Él decía que todo lo que aquí lo he hecho yo. Todo lo que aquí, esta ciudad la hice yo. Todo lo que tenemos lo hice yo. O sea que él era un
un yo-yo, ¿verdad? Todo era él. Entonces, el Señor, dentro de lo que se conoce como la revelación en sueño, le dio un sueño. Y entonces en ese sueño, él no entendía nada. Dice, pero ven acá, ¿y qué me quiere dejar dicho este sueño? Y como él era el poderoso, mandó a buscar magos, adivinos, mandó a buscar a todo el que podía interpretarle el sueño. Y nadie le dio pie con bola. Pero él sabía, porque ya había pasado en el capítulo anterior, el poder de Dios a través de Daniel, y le dijo, aquí hay solamente una persona que podría interpretármelo. Y es Daniel, que tiene dioses diferentes que escuchan sus oraciones y que son dioses espirituales diferentes al nuestro. Ese es el único que puede interpretárnoslo. Llámeme a Daniel. Y no tiene nada que ver mi experiencia con el nombre de Daniel, ¿verdad? Que sí. Pero como que congenia, ¿verdad? Bueno, pero llamaron a Daniel y Daniel, como es lógico, le dijo, pero dame un chance porque tú como que estás haciendo demasiado rápido. Dame un tiempecito para yo hablar con mi jefe, porque es así. Y entonces él habla con Dios y Dios le revela a Daniel el sueño de Nabucodonosor y le dice lo que le va a pasar. Que así como él está allá arriba, que el árbol iba a tocar el cielo, así mismo va a pisar el piso. Que se va a derrumbar, va a caer, y así mismo usted va a vivir entre los animales y va a comer de la grama y de la hierba que comen los animales. ¿Cómo yo, rey Nabucodonosor? Sí, así pasará. Y él no lo creía. Sin embargo, 12 meses después, acontece que se cumple la palabra profética de Daniel textualmente en Nabucodonosor. Y Nabucodonosor se pasa los 7 tiempos que dice la Biblia que él tenía que durar en esa posilga como los animales. Y dice la palabra en el capítulo 4, verso 17, dice, esa me gusta, en el 4:17 dice, la sentencia es por decreto de los vigilantes y por dicho de los santos la resolución. La sentencia, oiga, escuchen bien esta parte de este primer verso de 17, dice, la sentencia es por decreto de los vigilantes y por dicho de los santos la resolución. ¿Para qué? Para que conozcan los vivientes y que a quien él quiere lo da, que el Altísimo gobierne en el reino de los hombres, para que conozcan que es él el que gobierna. Dice, y que a quien él quiere lo da y a quien él quiere se lo quita. Al más bajo de los hombres los lleva, dice. Y así mismo finaliza el capítulo de la manera siguiente. Miren cómo finaliza este verso. En el 34 dice, mas al fin del tiempo, yo Nabucodonosor, porque él en este capítulo que le está narrando a sus discípulos, narrándolo lo que Dios hizo por él. Vienen como empezó dándole paz al Dios en el verso 1. Y entonces dice el 34, asimismo al fin del tiempo, yo Nabucodonosor alcé mis ojos al cielo y mi razón me fue devuelta, porque se volvió un sin razón, perdió todo. Y bendije al Altísimo, y alabé y glorifiqué al que vive para siempre, aleluya, cuyo dominio es sempiterno y su reino por todas las edades. Una persona que era extraordinariamente altivo, orgulloso, miren cómo este hombre se expresa ahora. Dice, todos los habitantes de la tierra son considerados como nada, y él hace según su voluntad en el ejército del cielo. Es según su voluntad. Y en los habitantes de la tierra, y no hay quien detenga su mano y él diga qué hacer. Dice el último verso, ahora yo Nabucodonosor alabo, agradezco y glorifico al Rey del cielo, porque todas las obras son verdaderas y sus caminos son justos, y él puede humillar a los que andan con soberbia. Esperemos eso. Todas aquellas personas que andan con orgullo y soberbia, ¿qué le va a pasar? Él lo está diciendo.
lo puede humillar. Por otra parte, el orgullo, consecuencia del orgullo, destruye las relaciones. Relaciones con tus hijos, con tu familia, con tu esposa. El orgulloso no le da lo mismo, le da lo mismo un cualquiera que a su esposa. No tiene a su esposa en primer lugar. El orgulloso le da lo mismo perder las relaciones con su trabajo. Y él es solo, porque eres solo, eres él. Y vive solo porque justamente rompe, destruye las relaciones con los demás. El orgullo nos hace sordo, nos enmudece el orgullo. Perdón, dice el versículo 13 de Proverbio, el capítulo 13 de Proverbio, el verso 10 dice, ciertamente la soberbia concebirá ¿qué? Contienda. La soberbia concebirá contienda. Por eso es que rompe relaciones, porque él no habla, él discute. El orgulloso no habla, el orgulloso impone y discute. Lo que yo diga, eso es. Entonces, siempre va a producir contienda en las relaciones con los demás. Entonces dice, el verso continúa diciendo, más con los avisados está la sabiduría. O sea, Dios en su infinita misericordia, Salomón le explica a los orgullosos que no importa, tú tendrás contienda si eres orgulloso en cada una de tus relaciones. El orgullo nos hace sordo, no nos impide escuchar a los demás. Nosotros a veces oímos a alguien que nos da un consejo, pero no lo recibimos porque nosotros tenemos más sabiduría que él. Y dice la palabra de Dios en el libro de Mateo, el que es mayor de vosotros sea vuestro siervo. O sea, no importa, tú tienes que recibir al otro que te sirve a ti, pero tú debes ser el primero. Entonces, porque el que se enaltece será humillado y el que se humilla será enaltecido. Entonces, aquí está bien claro de que muchas veces nos hacemos los sordos, los ciegos y los mudos cuando tenemos orgullo porque no queremos servirle a los demás. Queremos que siempre nos sirvan a nosotros. Entonces el Señor nos habla bien clarito acá. Ahora bien, esto nos separa de Dios porque el orgullo, como ama más lo que hace y lo que tiene y lo que soy, entonces él vive separado de Dios. El libro de Santiago en el capítulo 4, verso 6 nos dice, Dios aborrece a la soberbia. En algunas versiones dice resiste. O sea, cuando yo no te resisto, Dios resiste a los soberbios, pero le da gracia ¿a quién? A los humildes. Y aquí entra entonces lo más importante de esta prédica. Y es que debemos ser humildes, que es el antídoto del orgullo. El antídoto del orgullo se llama la humildad. Andrew Murray decía, el orgullo debe morir en ti o nada del cielo podrá vivir en ti. Si el orgullo no muere en mí, nada del cielo vivirá en mí. Eso es extraordinario, pero debe ser así. Las Escrituras está llena de llamados para que nosotros seamos humildes. Llena de versos para que nosotros seamos humildes. Pablo nos exhorta con muchísima precisión. Haya pues en vosotros, en el capítulo 2 del libro de Filipenses, haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo, el cual siendo en forma de Dios no estimó nada a ser igual a Dios como cosa que apegarse o aferrarse, sino que se despojó de sí mismo, tomando forma de siervo. Oiga esto. Y estando en la condición de hombre, ¿qué hizo? Se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta muerte y muerte de cruz. Yo no sé ustedes, pero siempre que leo este verso digo, señores, pero ustedes saben lo que significa que el presidente de la República baje de allá y se quite el saco y la corbata y se ponga en la misma estatura que el que está labrando la tierra en el campo. Eso hizo Jesús. Y él era superior al presidente porque era el jefe de ellos. Él es el rey de reyes, señor de señores, el que quita y pone reyes. Entonces, ese rey de reyes se despojó de todas sus cualidades, sus herramientas, de todo su poderío, su majestad, su gloria. Él se despojó de todo esto y bajó acá, se hizo hombre y habitó entre nosotros.
y no pecó, dándonos el ejemplo como fiel cumplidor de su palabra. La forma más grande de humillación ha sido esa, de humildad ha sido esa. Santiago 4 dice muy bien, humillaos delante del Señor y Él, ¿qué nos hará? Nos exaltará. Humíllense al Señor y Él, ¿qué va a hacer? Él es el que nos va a exaltar. Pero no vaya usted a creer que Él lo va a exaltar diciéndole al pueblo, míralo ahí, es el mejor. No, yo no quiero eso tampoco. Quiero que me dé un pedacito, un lado, un rinconcito a su lado en sus moradas que está preparando para mí, ¿verdad? Esa es la exaltación que Él quiere. No que tú vayas a sentirte altanero, prepotente, orgulloso y precavido. La iglesia musulmana, que hoy representa un número quizás de los mayores del mundo, y que nosotros, como somos cristianos y somos musulmanes, ellos llaman a Dios, su Dios. Pero esa gente tiene fe, están en la iglesia, pero tienen fe. Cuando dice vamos a orar, ¿qué hacen ellos? Todos, sin excepción, frente en tierra. Porque la tierra significa, la palabra humilde viene de humil, que quiere decir tierra. Entonces, por eso somos de qué? Del polvo venimos, de la tierra. Entonces allí debemos volver, dice la palabra. Entonces, ustedes saben lo que hacen, lo que hace la humildad, que lo más alto que tú tienes se inclina para pegarlo a la tierra. Y hasta que ellos no se humillan, no se rinden, no le demuestran a Dios su reverencia y su humildad para entender que Él es Él y nosotros no somos nada. Cuando en la iglesia musulmana dicen, llegó la hora, no dicen, cuando llegó la hora de orar. Cuando llegó la hora de orar, todos, sin excepción, inclinan su rostro y pegan rostro en tierra. A eso ellos le llaman sujud, porque entienden que es la manera de sumisión total a su Dios. La manera de sumisión, de sentirse sumiso a la presencia de Dios, es pegando el rostro en la tierra. Este verso que acabamos de leer nos dice que Dios, que Él es el que nos va a exaltar. Él es el que nos va a exaltar. Entonces, si Él es el que nos va a exaltar, no esperemos que el hombre nos esté dando loa, nos esté dando exaltación. A veces esperamos, como decíamos al principio, que nos den nuestra exaltación del hombre, que venga del hombre. No, quien tiene que exaltarnos es Jesús. Para esto y para todo lo que hemos hablado, para poder humillarnos ante Él, tenemos que primero arrepentirnos auténticamente ante su presencia y confesar nuestros pecados. La palabra de Dios dice en el libro de Primera de Juan, en el capítulo 1, verso 9, dice claramente, si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Entonces, este es un llamado especial para que nosotros hoy confesemos nuestros pecados, nos humillemos ante el Señor y reconozcamos que somos orgullosos, que en nuestro corazón hay un rinconcito de orgullo que nos está separando de Dios. A veces decimos, ¿por qué mis oraciones no son oídas? Yo oro y me rindo y ayuno y mis oraciones no son oídas porque tus oraciones son con orgullo. Revísate que tiene algún pecado que te está separando de Dios. El pecado del orgullo nos separa de Dios. Es un muro, como decía al principio, una estructura que usted ha formado día a día, sumándole capítulo y va creando ese muro y Dios está de un lado y usted del otro. Entonces, hasta que usted no le dé duro ese muro y rompe ese muro y separe el muro del medio y comience a ir confiadamente al trono de su gracia, Él no va a escuchar sus oraciones.
Y es que el orgullo nos daña, pero la humildad nos construye. El orgullo divide, pero la humildad nos une. El orgullo te lleva a vivir solo, pero la humildad te lleva a vivir permanentemente unido a los tuyos. Yo creo que es el momento para que nosotros hagamos una introspección. Siempre digo esto, ¿no? Es mi amuleto, ¿verdad? Hagamos una introspección y nos examinemos. Y entonces reconozcamos qué hemos hecho, cómo lo estamos haciendo. ¿Qué es la función y la misión y la acción y lo que quiere Dios que nosotros hagamos? Que el Señor nos permita que esta palabra crezca en nuestros corazones y que no solamente crezca, sino que podamos hacerla y que los demás reconozcan en nuestro trabajo, en nuestra familia, con nuestros compañeros de universidad. Dice, oye, ¿y qué es lo que tiene José? Que yo veo como que era cambiado. Lo noto diferente, señores. Ha dejado de darse loa, de darse vitilla, de que él es el que sabe y que él es el que tiene. Él, yo creo que está haciendo algo diferente y por tanto tenemos que acercarnos más a él. Y así vamos dejando de estar solos. ¿Sí? Pongámonos de pie. Padre, gracias por este tiempo, Señor, que tú nos has permitido compartir con nuestros hermanos tu palabra. Y gracias, Padre, por tu hermosa revelación. Bendícenos, Señor. Guárdanos, cuídanos. Abra nuestros oídos espirituales para nosotros poder hacer tu palabra, Señor. Que donde quiera que lleguemos, Señor, seamos un ejemplo tuyo, Señor, a imitar. Que tú seas, Señor, oh Padre Celestial, siempre en nuestros corazones para que nuestro corazón esté lleno de paz. Que esa paz que traspasa todo entendimiento, Señor, nos cubra y que los demás puedan darse cuenta que algo grande está sucediendo en nuestras vidas. Quita, Señor, de nuestro corazón todo espíritu de orgullo que pueda haber, de soberbia, de altanería, de prepotencia, Señor. Quita, Señor, de nuestra vida, Señor, toda ira. Quita, Señor, oh Padre Celestial, todo esto que nos asedia y que nos separa de ti, mi Dios. Permite, Padre, que podamos destruir este muro y poder entrar confiadamente al trono de tu gracia y decirte, Señor, gracias, Padre. Gracias, Señor Jesús, por ese sacrificio en la cruz. Gracias. Gracias porque nos enseñaste, Señor, la humildad en la cruz, despojándote de todas tus cualidades, de todo tu poderío, tu majestad, Señor. Gracias, gracias.